Yes. Ellos mismos no lo van a contar. Estoy con enfermeros, con tecnólogos médicos, con TENS, con nutricionistas, kinesiólogos, los compañeros del aseo también. Todas las personas que están hoy día trabajando, incluso, ojo, turnos extra, sacándose la mugre. Decían, no somos héroes, tampoco robots. Lo cierto es que la situación que se vive en el Hospital Sotero del Río parece ser crítica. Y lo vamos a conversar con Roxana, que es vocera precisamente de la Asociación de Trabajadores de este hospital, para saber en el fondo si es efectivo que hay 8 pacientes intubados en la urgencia cuando deberían estar en la UCI. Roxana, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuál es la situación hoy. Sí, buenas tardes a todas y todos. Aquí los trabajadores de la salud del Hospital Sotero del Río. Sí, pues somos personas, somos trabajadores principalmente hoy día explotados a causa de la pandemia y la crisis. Tenemos hoy día 8 pacientes ventilados en la urgencia. ¿Es efectivo? Sí, efectivo, amanecimos con 6. Y lo que sí tenemos una situación de colapso permanente. Esto que la autoridad sale hoy día a decir a su secretario, de que estamos con el 95% de las camas ocupadas, las camas críticas, y que estamos casi al borde del colapso, la verdad es que lo invitamos a venir al hospital. Te lo pregunto directamente, ¿este hospital está colapsado? Está colapsado solo por el hecho de tener pacientes ventilados donde no deberían estar. Cuéntame más de eso, a ver. Hoy día tenemos pacientes ventilados en distintas unidades, como la urgencia, cuestión que no debería suceder. Los pacientes deben transitar por la urgencia y ser destinados a un lugar de hospitalización. Tenemos pacientes en el segundo piso, ventilados, que también fue una sala que se habilitó en julio del año pasado y este año también. Tenemos la recuperación de pacientes ventilados, tenemos pacientes ventilados en una unidad de UTIM, una unidad que debería ser de intermedio, pero que tiene 13 pacientes ventilados, y la UCI completa, obviamente, a tope, no solo con pacientes COVID, pero el informe de ayer, a lo menos de este hospital, señalaba 91 pacientes en UPC solo por COVID. O sea, ahí saquemos las cuentas. Y este hospital, hoy día, el Ministerio le está exigiendo tener 102 camas de UCI, y nosotros decimos con qué ropa vamos a armar esas 102 camas de UCI. Si no tenemos personal, no tenemos refuerzo, no tenemos, como dice un cartel de lo que están nuestros compañeros, ni siquiera tenemos presupuesto COVID. Los hospitales están funcionando con el presupuesto de apertura. Y además vamos a dejar de romantizar esto de la vocación de los trabajadores de la salud. Nosotros somos trabajadores de la salud pública, que hemos sido, no hoy día, históricamente explotados y colapsados con condiciones precarias de trabajo. Tenemos compañeros haciendo jornadas larguísimas de turno. ¿A quién se le ocurrió que el toque de queda fuera a las 21 horas? ¿A qué mente brillante se le ocurrió eso cuando nuestros compañeros estaban haciendo largo y tienen que salir de aquí a las 8:30 de la noche, y hoy día tienen que retomar turnos de 24 horas? Roxana, entiendo la molestia, el malestar, que no solamente es tuyo, lo comparten acá todos tus compañeros que han decidido acompañarnos con sus letreros, con sus cánticos. Pero quiero saber, para aterrizar y que la gente en su casa también logre dimensionar algo que tú como enfermera debes manejar bien, pero nosotros no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy día en la noche, mañana en la mañana, aquí afuera hay un accidente violentísimo con muchas personas graves? ¿Está en condiciones el hospital de recibir más gente o no? Lo que pasa es que las condiciones hoy día no están. No podemos recibir víctimas masivas por accidente, ni sea de transporte, ni mucho menos. Aunque fuera que afuera el Lo que accidente. pasa es que van a ser recibidos, pero las condiciones en las cuales nosotros vamos a tener que atenderlos van a ser las más precarias, porque el personal está atendiendo pacientes ventilados. Aquí los pacientes te pueden decir que cuando vienen a la urgencia, si no están categorizados como graves, los van a enviar al SAPU, ¿ya? Porque no da la capacidad para atenderlo a todos. Pero hoy día la atención primaria nos está pidiendo 40 cupos para recibir pacientes, 9 de intermedio, 3 de UCI y el resto de agudo. ¿Dónde? Y no hay, si ese es el problema, y esa es la situación. Ángeles Araya, te doy el pase a ti para que ampliemos esta conversación. Sí, gracias Roxana, gracias al personal de la salud que está ahí en el Hospital Sotero del Río y que nos llaman para hacer este análisis de lo que está ocurriendo y también mostrarlo. Roxana, concuerdo con usted de no romantizar la vocación del servicio público. Nosotros hemos todos los días tratado de agradecer de una u otra manera, homenajear la labor que están realizando, porque por Dios que es difícil y es sacrificada, pero tiene toda la razón. Distinto es cuando solo por vocación vamos a tener que romantizar sobre todo un hospital que hace muchos años que viene con problemas y que atiende a tal nivel de cantidad de población. Así que muchísimas gracias. Está con nosotros y se suma a esta conversación también fue ministra de Salud, Elia Molina. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos a todos y todos los miembros del panel. Igualmente. Está el doctor, le presento todo el panel, está Natalia López, a quien vemos en pantalla, la doctora Carolina Herrera, y está también a través de Zoom quien fuera ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich. Parto con usted, doctora Molina. Dada la situación que nos cuenta Roxana, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Sotero del Río, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se enfrenta? ¿Es falta de recursos? ¿Es optimización de los recursos? ¿Se destinan recursos equitativos entre los centros asistenciales? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar quiero mandarles un gran abrazo
solidario y cariñoso a los funcionarios del Hospital Sotero del Río, un hospital donde trabajé 20 años. Así que para mí, parte de mi alma de médico, me formé allá, soy pediatra, trabajé en la parte pediátrica. Así que me siento muy cercana a la situación que habitualmente y en mi época también se vivía en el Sotero del Río, un hospital que está en un espacio donde hay gran cantidad de población, todo el ámbito del suroriente de Santiago que se ha ido poblando de forma muy importante. Bueno, no cabe duda de que nuestro sistema de salud ha estado tensionado, ha estado sobreexigido. Lo que dice la enfermera, que se expresaba muy bien, no siempre las expansiones, las exigencias van acompañadas de los recursos suficientes. Y en términos de los hospitales, y hay que decirlo, está aquí el exministro Mañalich hizo un gran trabajo en términos de habilitar y de generar una oferta de camas críticas y de ventiladores mecánicos muy buena, muy amplia y que ha permitido sobrellevar esta crisis. Pero desgraciadamente la exigencia ha sido tan alta, los equipos de salud están agotados, hay muchos con licencia médica, otros que se han enfermado. Entonces estamos hoy día viviendo el peor de los momentos de la pandemia, donde tenemos el mayor número de casos históricos en Chile, tanto de muertes como de muertes por millón de habitantes, como de pacientes en camas críticas. Se ha tenido que reconvertir en todos los hospitales, no se están atendiendo muchas de las cosas que van a ser motivo de otra pandemia cuando termine esta. Absolutamente. Entonces es un mundo muy complejo. Ahora, si usted me pregunta una opinión, yo creo que pudimos haber sido más precautorios, más preventivos, poder cortar en la medida de lo posible, porque esto es una pandemia, no se puede suspender, porque por más bien que lo haga un país, igual va a tener casos. Pero lo que creo yo que hemos tenido algunas deficiencias tiene que ver con la capacidad en el territorio donde se producen los contagios, las infecciones. Hemos tenido dificultades, por un lado, para transmitir bien el riesgo a los niveles locales, porque se da muy buena información a nivel de la televisión, es buena información, pero creo yo que no es buena como transmisión del riesgo. Sí. ¿Ah? Doctora, Entonces, para terminar, entonces te quiero decir que si hubiéramos hecho desde el principio mucho más testeo, trazabilidad y aislamiento de los contactos, hoy día probablemente no tendríamos un número tan alto. Igual tendríamos, estamos en una catástrofe mundial, nosotros no íbamos a ser exentos de aquello, pero creo que podríamos haber evitado esta curva tan alta que tiene colapsado más del 95% de las camas ocupadas y con un sistema de salud que está extenuado, y eso se nota. Sí. Doctor Mañalich, con respecto a la situación del Hospital Sotero del Río, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se maneja una situación como esta? Yo quisiera aprovechar tomando las palabras de la doctora Molina, quien saludo cariñosamente. Hola. Señalar lo siguiente. En este momento estamos en una situación, como lo describían los propios trabajadores del Hospital Sotero del Río, que hasta a esta altura es heroico. Ellos han perdido colegas, amigos, familiares, en fin. Es un hospital donde se han registrado muchos funcionarios que han fallecido o han enfermado gravemente por ser un hospital claramente de primera línea. Y en ese contexto yo pienso que la falta de respeto que le tenemos a este virus, sobre todo en algunos grupos de edad, es algo, y aprovecho estos minutos, Ángeles, es algo que hay que tratar de combatir. Todos los días seguimos viendo carretes, violaciones al toque de queda, trampas, certificados falsos. O sea, es como si la pillería no tuviera consecuencias. Y no digo que este sea el tema fundamental, pero en el margen tenemos tan pocas cosas
Ya no es posible poner más respiradores en el Hospital Sotero del Río. Y en ese contexto, insisto, el llamado a que la gente joven, que por lo demás cada vez se está enfermando más, Sí. a los padres cuyos niños, porque esto se pensaba, no, a los niños no, cuyos niños pueden ser afectados tardíamente de este síndrome tan severo que se llama PIMS y del cual han fallecido ya Sí. niños en Chile. O sea, Lamentablemente. creo que, llámese responsabilidad por comunicación de riesgo, lo que fuera, tenemos un problema muy serio y lo comparo. Sí. Hace 3 días atrás apareció un artículo en una revista científica de Taiwán. Y en Taiwán se preguntan, ¿por qué a nosotros nos ha ido bien? Porque a ellos les ha ido muy bien. Bueno, además de que son una isla, qué sé yo. Y ellos dicen, no es fundamentalmente en este artículo porque hayamos impuesto tales y cuales medidas, sino porque la gente cambió de conducta desde dentro. Desde dentro tomó distancia, se lavó las manos, se quedó en la casa, cosa que para nosotros es extraordinariamente difícil. Dentro de este brote, de esta segunda o tercera ola, segunda ola extendida, Sí. provocada, ¿no es cierto?, en América Latina, que está líder en casos mundial, Sí. y que en mi opinión se debe fundamentalmente a la mutación brasilera del virus. Que ya va en su cuarta cepa, vamos a hablar de eso. Doctora Carolina Herrera. Una pregunta para el doctor Mañalich. En ese mismo contexto, ¿cuáles serían los parámetros que usted definiría como alguien que ya tuvo esa visión de autoridad para seguir adelante con el proceso eleccionario y cuáles serían los parámetros para parar la elección, dado que hoy ha sido el día más complicado de coronavirus? O sea, de aquí a mayo es nada. Es 4 semanas. Nosotros estamos frente a un conflicto de derechos de salud, de vida y derechos políticos, que la gente exprese que quiere tal persona o tal configuración de la Asamblea de la Convención Constituyente o que quiere tal alcalde, son derechos muy importantes para las personas. En ese sentido, en un programa de televisión, ¿no es cierto?, yo señalé hace varias semanas que había que pensar el tema de, igual que la primera vez para el plebiscito, cuándo podían hacerse estas elecciones. Se ha hecho una evaluación y se ha dicho 15 y 16 de mayo. Yo digo, ojalá, pero a su pregunta, los parámetros para que efectivamente la aglomeración de personas, yo calculo que si concurren las mismas 7 millones de personas a votar en 2 días de votación, igual que en el plebiscito de octubre, significa 6 minutos por persona, que para la sábana, el voto de los constituyentes y todo esto, es un tiempo justito, Claro. y además que está distribuido homogéneamente. En ese sentido, uno debería aspirar a que tuviéramos como máximo un 5% de positividad Ya. en los PCR diarios. En segundo lugar, que efectivamente el número de casos haya bajado ¿De cuánto? por lo menos a 3.000 casos diarios. Ok. Esos son parámetros, ¿no es cierto?, que se usan por el CDC de Atlanta, esto, lo otro, para decir vuelvan a clase o no vuelvan a clase. Estoy copiando Sí. información de otras latitudes, y que la ocupación de tratamiento intensivo que es relativa a la creación de nuevas camas, porque todos los días el doctor Luis Castillo y otros está generando nuevos cupos. En realidad, hoy día son del orden de 4.100 cupos de tratamiento intensivo, 4 veces lo que teníamos al principio de la Sí. pandemia. Y se estima que van a llegar a la 4.300. ocupación haya bajado por Sí. lejos del 90% de esos cupos de intensivo. Gracias, Va a doc. ocurrir. Sí, bueno, se estima 4.300 camas que se tienen que habilitar de aquí a los próximos días, pero lo cierto es que se le está pidiendo 102 camas UCI al Hospital Sotero del Río, y son sus funcionarios quienes dicen es imposible porque no tenemos espacio, no tenemos personal y no nos da el tiempo y tampoco la salud mental como para llevarlo a cabo. Roxana, usted estaba pidiendo la palabra, está con Matías Vera. Sí, mira, primero que nada saludar igual a los panelistas que ustedes tienen, a la doctora Molina, que la conocemos hace tiempo, también nos acompañó en la lucha para defender el Hospital Sotero del Río, que no fuera concesionado. Las responsabilidades pueden existir individuales, pero la responsabilidad mayor en el mal manejo de esta pandemia ha sido de la autoridad y de este gobierno, porque no solo el ministro de turno.
¿ya? Por lo tanto, quienes tenían que dar las señales claras a la población son la autoridad. Cuando nosotros escuchamos al ministro, a su secretario en enero, en febrero, nuestro propio director del hospital nos dijo, se viene la cosa peor para marzo y para abril. Y nos dijo tal cual porque nosotros no creemos en las cifras alentadoras. Sabíamos que los permisos de vacaciones y mantener todo abierto iba a generar este problema que tenemos hoy día y que enfrentan las y los trabajadores, no las autoridades. ¿Qué la hubiese cambiado, responsabilidad Roxana, mayor o qué debiese son en el hacerse? gobierno y no solamente del ministerio? Dime. Perdón, no te escucho. Hoy día estamos retrasados. Lo que dice la doctora de la trazabilidad es una cuestión, perdón, solamente que me dejes terminar. Sí, por supuesto. Epidemiología básica. Tomar el examen, trazar, aislar. Hoy día necesitamos seguir con eso. Hoy día Puente Alto cerró un supermercado por un brote de 28 trabajadores contagiados. Y eso es porque las medidas de condiciones de trabajo no son las adecuadas. Por lo tanto, ¿qué pedimos nosotros? Que eso se refuerce. La APS en Puente Alto, y le mandamos un saludo a los compañeros de Alejandro del Río, han estado movilizados por más de 5 días exigiendo recursos para la atención primaria y también rotaciones para el personal. Lo mismo que estamos exigiendo nosotros, porque no podemos enfrentar la pandemia solos. Si no llega un salario a las familias, porque el IFE ha sido un chiste para las familias, porque esa es la realidad, ¿cómo van a enfrentar la cuarentena? ¿Cómo enfrentamos la cuarentena si hay que salir a trabajar? Por lo tanto, vamos a tener más circulación del virus. Hay que tomar las medidas en serio. Salud no se puede hacer cargo de todo. Aquí se requieren medidas económicas, sociales, para que salud pueda atender a los pacientes más graves. Cuando la doctora decía que había que atender y priorizar, sepan ustedes que Sotero del Río, por indicación del Ministerio, sigue atendiendo en el sector ambulatorio. Por lo tanto, se sigue sacando lista de espera y entendemos que los pacientes no pueden esperar, porque si no vamos a tener después una ola de pacientes no COVID esperando. Pero no pueden pedirnos que reconvertamos camas cuando el CDT está lleno y full. Esa es la realidad de los hospitales. Entonces, ¿las políticas son coherentes o no son coherentes? ¿Priorizamos o no priorizamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos el foco de atención los trabajadores? ¿Al paciente que requiere ventilador o al que viene a tomarse un examen al sector ambulatorio? Pedimos coherencia, la pedimos en enero como Federación Metropolitana. Coherencia en las políticas públicas. Eso es lo que estamos pidiendo. Roxana, ¿qué medida tomaría, cree usted, o han conversado ustedes como funcionarios, claro, porque usted dice ya las medidas son tardías, pero hoy día, si de usted dependiera, de acuerdo a lo conversado con sus compañeros, ¿qué medida tendríamos que tomar como autoridad, como Estado, como gobierno, para que finalmente esto empiece a decantar, cree usted? Mira, primero que nada, hoy día nosotros pedíamos el mismo esfuerzo al sector público al sector privado. Las camas aparecieron por arte y magia el fin de semana y esta semana, del sector privado, lo estoy señalando. Porque los pacientes ya llegan a la urgencia y tenemos que atenderlo. No podemos cambiar la política cuando el paciente está entrando a la urgencia. Necesitamos que se haga el mismo esfuerzo al sector privado, los hospitales institucionales, y que hoy día den respuesta a las personas que requieren hospitalización. Pero hoy día nuestros compañeros requieren más trabajadores, que podamos asumir un turno digno para trabajar. No podemos seguir con las 24 horas y 2 libres en el caso de los TEN y 24 y 3 libres el resto del personal. Requerimos recursos para contratar más personal y para tener los insumos necesarios y también los equipamientos. El fin de semana, el día jueves, antes del fin de semana largo, se aperturaron 6 camas aquí en el segundo piso de UCI. El sábado andaban corriendo buscando los conectores para las cánulas de alto flujo en la urgencia. ¿Cómo aperturo camas si no tengo todos los implementos? ¿Qué nos dijo el director del servicio hace 2 días atrás? Todavía MinSal no da los decretos con presupuesto COVID. Nos dicen, ocupen el presupuesto de apertura, pero todavía no hay presupuesto COVID. Recién hoy día le están haciendo los contratos a los honorarios. Los honorarios COVID aquí cumplieron 1 año, en marzo. Y todavía no les pagan ni siquiera el bono COVID que el gobierno les comprometió y que salió con parafernalia, ¿cierto?, a decirlo, que el reconocimiento para los trabajadores era un bono de 200.000 pesos. Bueno, sepan que nuestros compañeros que llevan 1 año aquí todavía no se los pagan. Y muchos de ellos van a estar excluidos porque no van a tener los 7 meses. Entonces pedimos condiciones de trabajo para poder atender a los pacientes. Eso significa recursos, infraestructura y personal. Y también que la autoridad defina que estas 2 semanas que van a ser críticas, ¿cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Las urgencias, las UCI, los laboratorios, los rayos? ¿O va a ser también sacar el sector ambulatorio? Porque eso no se puede entender. Hasta hace poco se sigue operando y llamando pacientes a su casa. ¿Cómo yo llamo pacientes a operarse si tengo pacientes esperando en la urgencia? Pedimos coherencia. El paciente oncológico sabemos que no puede esperar, los pacientes pediátricos también, el que tiene riesgo vital no va a poder esperar. Pero los que pueden esperar, lamentablemente, por las malas decisiones y tardías políticas de este gobierno, van a tener que esperar hoy día para que atendamos los más graves. Sí. Gracias, Roxana, por ese testimonio. Doctor Mañalich, ¿qué se puede responder frente a estas declaraciones? Me tocaba a mí. Está la doctora. Doctora Elia Molina, deme un segundito y le doy la palabra. Doctor Mañalich. Es evidente que
la situación que vivimos, inédita, significa un estrés para la red hospitalaria y los trabajadores de salud que genera las consecuencias que la dirigenta menciona. Yo no creo que esto vaya a aliviar en poco tiempo. Hay que ser bien honestos y transparentes. Los casos, la gente más joven que está hoy día hospitalizada en las unidades de tratamiento intensivo tiene más probabilidad de sobrevivencia, pero también significan estadías en las unidades de tratamiento intensivo mucho más prolongadas, para que hablar de la rehabilitación post-COVID. Y en ese contexto, la verdad es que todo el mundo, nosotros no somos una excepción, o sea, miremos lo que está pasando en Brasil, en Argentina, en fin, estamos pasando por un momento muy complejo y vuelvo a insistir, aprovechando este programa de utilidad pública, que el elemento de la responsabilidad de las personas al momento de no contagiar a sus niños, al momento de no contagiar a otros, se hace esencial. Es evidente que cuando alguien sale a buscar comida para una olla común, que es una cosa cada vez más frecuente en nuestras ciudades, evidentemente la persona tiene que ir a buscar eso, porque si no, no comen en su familia, en su barrio. Pero también al lado de esto tenemos que destacar y reconocer que hay demasiada irresponsabilidad todavía. Matrimonios que se siguen celebrando, sí, reuniones con aforos ilimitados, etcétera. Y los contagios se producen en esos eventos. Se producen en esos eventos súper repartidores de virus, ¿no es cierto?, donde entran 2 contagiados y a los pocos días después, en 50 personas, hay 5 o 10 que se juntaron por horas en un carrete, sin mascarilla, etc. No. ¿Natalia? Que son los menos finalmente. Acá lo que necesitamos son, hasta que no hay inmunidad de rebaño con la vacuna... Perdón, Natalia. Sí. ¿Por qué usted dice que son los menos? ¿Cuántos son? Porque son los mismos. estoy explicando. Acá lo que necesitamos nosotros son cuarentenas efectivas. Hasta que no haya inmunidad de rebaño, lo que necesitamos es mantener la distancia, usar mascarilla, y a mí, como a usted, nos indigna, y yo me sumo a su indignación cuando vemos fiestas clandestinas, cuando vemos gente que se reúne cuando no se deben reunir. De eso estamos de acuerdo. El tema acá es que necesitamos una cuarentena efectiva. Y hoy día... a mí me toca dar las noticias toda la mañana. Yo a las 7 de la mañana pinchamos la cámara del OST, está lleno de gente, y esa gente no se va a los matrimonios, no se va a las fiestas clandestinas, esa gente va a trabajar. Acá lo que se necesita es ayudar a la gente de manera económica para que justamente puedan cumplir la cuarentena. Porque ¿qué está pasando? El Estado me dice, no salgas de tu casa, pero tampoco me están dando los medios para yo poder quedarme en la casa. Entonces, claro, a mí me indigna, a usted le indigna cuando hay fiestas clandestinas, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero acá hay algo más profundo aún, y la gente quiere lógica finalmente, sumándome a las palabras de la persona que está ahí en el hospital. Roxana. La gente quiere coherencia, justamente. Sí. Elia, ¿usted comparte la apreciación de Natalia? Absolutamente, y sintonizo perfectamente y comparto lo que está diciendo esta gran dirigente del Sotero del Río, porque la verdad es que la salud pública es fundamentalmente anticipatoria. Por lo tanto, yo creo que acá se ha actuado en forma muy reactiva. Y, por ejemplo, lo que decía Natalia, ¿sabe usted por qué hay tanta movilidad en la región metropolitana? Porque hay casi 2 millones de permisos de trabajo. Más allá también de los trabajadores informales, que son un montón. Pero más allá de eso, trabajadores formales, sus empleadores le han pedido permisos laborales para diríamos, empresas, oficinas que no son de primera necesidad, que no son esenciales. Y eso yo creo que ha sido una tremenda irresponsabilidad y no se ha regulado adecuadamente, porque no es. Yo entiendo, las fiestas clandestinas, los matrimonios, son una escala pequeña comparado con los millones de personas que circulan en el metro, en la locomoción colectiva y en las calles, en las colas de los bancos, adentro de los supermercados. Entonces, la verdad es que yo creo que, por un lado, para que podamos tener alguna expectativa de las elecciones, contestando a la pregunta, en primer lugar habría que hacer una cuarentena donde realmente se bajara la movilidad al 80%. Sí. En este momento tenemos
Con suerte 30% de disminución de la movilidad. Sí, de acuerdo Segundo, a lo que... habría que hacer un esfuerzo mayúsculo para, aunque es muy tardío, pero puede servir para aplanar un poco la curva, intensificar a full todo lo que es la detección de los contactos. La OMS pide como un básico, un piso mínimo, 5 contactos por cada PCR positiva, y nosotros no llegamos ni a 3. No. Y los países como Taiwán, que también estuve revisando, como Vietnam, como Australia, ellos han contactado hasta de 15 para arriba. Ya, pero de ellos tienen el contactos código cada una de los QR, PCR doctora. positivos. Ellos tienen Entonces, el ahí código QR, la paras persona, la cadena entonces de queda... contagio por un lado, Perdón, reducen la movilidad obligatoria por otro lado, y eso va a bajar la presión a los sistemas de salud. Sí. Y si logramos lo que dice el doctor Mañalich, que me parece muy poco probable que bajemos de 3.000 casos de aquí a un mes, puede ser que la contagiosidad, la positividad pueda bajar de 10%, que llegue al 5% es difícil. Así que yo creo que si no bajamos la movilidad, ¿cuál es el problema de hacer elecciones? No hay más movilidad por elecciones que por los 2 millones de trabajadores que salen todos los días entre todas las comunas de Santiago. Entonces hay que ser coherente. Me parece muy bien la palabra coherente que se usaba aquí. Esto tiene que ser un abordaje intersectorial, económico sobre todo, y los 2 premios Nobel de Economía, uno de Chicago, ha dicho de que los países que le va a ir mejor o que les ha ido mejor en mortalidad, en productividad, en recuperar los ingresos como país, son aquellos que se han abierto ampliamente el bolsillo para poder permitir que las personas se cuiden, porque aquí uno no puede elegir. Yo puedo elegir, soy privilegiada, pero la gran parte del país no puede elegir y tiene que ir a trabajar y tiene que exponerse y exponer a todos los demás. Sí, doctora, yo solo quería acatar que, claro, algunos de los países que usted mencionó tienen el código QR, entonces es mucho más fácil la tecnología con el propio celular, uno tiene que pinchar y finalmente queda detectado cuál es su trazabilidad, y es más fácil, a propósito de lo que decía el doctor Mañalich, que mucha gente miente al momento de ser encuestado cuál es la trazabilidad, y si el resultado de la PCR se demora tantos días en entregarse, claro, ya se nos desordena todo el panorama. Hemos estado en distintos puntos, distintas aristas de esta conversación. Fíjate, una anécdota chiquitita. Un periodista de la televisión también comunicó en las redes de que su hermana había tenido COVID. ¿Ya? 7 días después la llamaron para preguntarle por los contactos. Claro. Esto tiene que ser aislado en menos de 48 horas. Claro, ya se te olvida. Claro.